El ingreso hospitalario se produce después de unos meses de seguimiento y de abordaje en todos los recursos ambulatorios en los que había ido fracasando el plan terapéutico propuesto, como intentar controlar las horas de juego, establecer contratos entre la familia y el paciente y intentar retomar actividades de la vida diaria que había ido abandonando. Como esto fracasó y cada vez de una manera progresiva el abandono que hacía de todas sus actividades, el tiempo que dedicaba a las pantallas era cada vez mayor, dejaba incluso a no dormir por las noches para dedicarse a esto, se decidió de manera conjunta con la familia un ingreso programado para actuar como una desintoxicación de manera similar a como si fuera una adicción por una sustancia química. El ingreso en la hospitalización fueron 2 meses porque hubo una primera etapa en la que se aísla del entorno habitual, como se hace con las sustancias químicas, para poder centrarnos en el trabajo individual con el paciente, en que tome conciencia de todas esas dificultades y las consecuencias que estaba teniendo para su día a día, y posteriormente se hace una reintegración al entorno, primero retomando las visitas familiares, mejorando esas relaciones y luego saliendo y yendo pues progresivamente al exterior, llegando incluso a estar en casa, a ir a la habitación a donde él tenía pues las pantallas y poder enfrentarse a esto, siempre teniendo como referencia al hospital para poder volver, trabajar con él todas las dificultades que hubiesen surgido, y todo ese proceso duró 2 meses. Posteriormente siguió con un seguimiento intensivo en los recursos ambulatorios de nuevo durante unos 6 u 8 meses y finalmente fue dado de alta de todos los recursos, reintegrándose a su vida cotidiana previa en el ámbito educativo normalizado y podemos decir pues que de alta ya de todos nuestros recursos. O sea, que un año aproximadamente, ¿no?, el tratamiento, podemos decir. Entre unas cosas y otras, sí, vino a durar un año y algo desde que hubo el primer contacto. Lo que pasa es que los primeros meses fueron difíciles de poder abordar ante su propia negativa, ¿no?, y las dificultades que habían para poder tomar conciencia de los problemas que estaban surgiendo, las limitaciones en las relaciones sociales, el abandono del grupo de amigos, llegó a haber un absentismo escolar importante y todo esto pues eran dificultades de manejo en el día a día. Solicitaron la atención pues por el malestar emocional y sobre todo por esas dificultades progresivas de relaciones sociales, de aislamiento en una persona en las que previamente no existían esas características, y a partir de ahí, bueno, pues en los recursos ambulatorios, conforme las cosas iban complicándose y los resultados no eran positivos, pues se contacta con los otros escalones del sistema sanitario, ¿no?, que en este caso pues somos la sala de hospitalización y el programa del trastorno mental grave a donde nos derivaron. Claro, hay literatura científica en el que se habla sobre el diagnóstico, la conveniencia o no de diagnosticar el trastorno por adicción de videojuegos, que en esto en la literatura hay varios artículos, pero no hay ningún artículo que se centre en el abordaje de un caso clínico concreto. Como las características y el funcionamiento del paciente eran similares a las que hubiese tenido si estuviésemos hablando de una sustancia química, fue lo que nos hizo decidirnos por abordarlo, sobre todo la fase de la desintoxicación, que es en la que consistió el ingreso hospitalario, como si de una sustancia se tratase, efectivamente. No, el uso de los videojuegos es una realidad. Y la cuestión está en tratar de separar o de perfilar cuando estamos hablando de un uso normalizado, incluso de un abuso, o cuando hablamos de una patología o de un trastorno, ¿no? Y entonces hemos de fijarnos sobre todo en características como que el tiempo empleado en el juego, tanto físicamente como el tiempo mental de preocupaciones respecto al juego, si lo voy a conseguir, si no lo voy a conseguir, si no estoy pendiente de las tareas las que tengo que hacer porque estoy pensando en cuando llegue esta tarde a casa tengo que pasarme pantallas. Entonces, si el tiempo cada vez aumenta, y sobre todo en las reacciones que tienen las personas cuando se trata de limitar el tiempo y el acceso al videojuego, pues porque puede ser desde un enfado normativo de un chaval cuando sus padres le ponen un límite, o un aumento de la irritabilidad, reacciones más explosivas, tristeza intensa, aislamiento,
hubo un momento en que prácticamente dedicaba todo el tiempo a estar jugando, llegando a pasar varias noches en vela, incluso habiendo abandonado cuestiones como la higiene personal, incluso alimentándose de una manera muy precaria, con pérdida de peso, incluso lo que hizo que tuviéramos que intervenir de una manera pues, más contundente para poder poner freno. Bueno, en realidad rozaría, en alguna ocasión rozó las 24 horas, aunque luego lógicamente tenía que dormir, pero con una alteración del ciclo sueño-vigilia y durmiendo de día y por lo tanto no pudiendo hacer las actividades que le correspondía. Estábamos hablando de... El ingreso sirvió para aislarle totalmente de la sustancia, en este caso del videojuego, que estaba causando esta adicción, poder trabajar la conciencia de los problemas que le estaba ocasionando, dotarle de herramientas de abordaje y de afrontamiento para poder luego él reincorporarse a sus rutinas con mayor normalidad y luego posteriormente hubo un trabajo de reentrenamiento de habilidades sociales y de establecimiento de límites para poder reincorporarse al día a día. ¿Trabajáis? La hospitalización duró 2 meses con las salidas y con la incorporación progresiva de la que hablábamos antes. El objetivo final fue que él retomase de nuevo el uso de las pantallas, teniendo limitado el acceso al videojuego y videojuegos similares, pudiendo jugar a otros que tuvieran otras características y con sobre todo con una supervisión y con unos límites horarios. Es importante lo de la supervisión porque muchas veces las pantallas las utilizamos como cuidadores cómodos, ¿no? En los que les dejamos las pantallas a los niños y ellos van haciendo cosas que son razonablemente fáciles e intuitivas, y el problema no es que eso esté ni bien ni mal por sí mismo, sino que falta el adulto al lado, pues acompañándoles, enseñándoles y supervisando cuál es el contenido de lo que están viendo.